Ahí salió alguien diciendo algo. Ok, listo. Bueno, entonces, como digo, una función admite una representación de series de potencias si tiene una representación como serie, pues de esta forma, en el que las sumas parciales de la función se ven como si fuesen funciones polinomiales. O dicho de otra manera, como que las sumas parciales de la serie que define a una serie de potencias, pues son básicamente funciones polinomiales y está formada por potencias del término x menos x sub c. Y bueno, entonces, esas series de potencias, como series, pues pueden llegar a converger a una cierta función, pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Y siempre que se habla de convergencia de series de funciones, en realidad hay que hablar de dos tipos de convergencia, una que es un tipo de convergencia puntual y otra que es un tipo de convergencia uniforme, que son los dos tipos de convergencia que pueden presentarse al momento de hablar de series de funciones. Bueno, la serie puntual, o mejor dicho, la convergencia puntual de una serie de funciones, esa es la más simple de explicar, porque para que haya convergencia puntual, lo único que se necesita es que dado un cierto valor x, al hacer la evaluación de la serie de potencias o de la sucesión de sumas parciales de la serie de potencias y evaluarla en el punto x, esa evaluación converge como una serie de números reales hacia algún valor predestinado. Bueno, ese es el tipo más simple de convergencia, y hay otra que es la convergencia uniforme, que pide un poco más que la convergencia puntual, puesto que pide que en realidad la distancia entre la supuesta función límite y la solución de funciones, el supremo de esas distancias converja a cero. Bueno, no quiero entrar en mucha materia de los tipos de convergencia. Se supone que, insisto, en sus cursos de cálculo estudiaron, o al menos debieron haber mencionado, los tipos de convergencias para sucesiones de funciones. ¿Hicieron algo de ese tipo o no? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, pues ahí está. Entonces, una serie de funciones o una serie de potencias es una serie de funciones en el cual la sucesión de sumas parciales son funciones polinomiales, y en principio esta sucesión de funciones, esta serie de funciones puede tener al menos dos tipos de convergencia, una puntual y otra uniforme. Bueno, en realidad no quiero profundizar mucho en los aspectos allí teóricos de series de potencias. Solamente diremos que para las series de potencias, en el cual las sucesiones parciales son funciones polinomiales, hay un teorema que aclara pues casi todo lo que ocurre en términos de convergencia para esa serie. Dice que si tenemos una cierta serie de potencias, esa serie de potencias va a converger uniformemente dentro de algún cierto intervalo, x0 menos rho y x0 más rho, donde rho se le va a denominar algo que le vamos a llamar un radio de convergencia de la serie de potencias. Es decir, la convergencia tanto puntual como uniforme de una serie de potencias se va a presentar siempre en ese tipo de intervalos. Si observamos a la serie de potencias de alguna forma está centrada en algún cierto punto x sub 0. Y lo que dice este teorema es que las series de potencias siempre van a converger dentro de algún cierto intervalo centrado en ese supuesto punto x sub 0 y con un cierto radio ρ. A ese radio ρ se le llama el radio de convergencia de la serie, y en realidad no importa dónde seleccionemos un punto x dentro de esa región de convergencia o dentro de ese intervalo, la serie de potencias pues, va a poder converger. Digamos que la convergencia estará garantizada. Profe, Sí, diga. vamos a tener que determinar como el intervalo, ¿no? Según yo. Vamos a tener que determinar el intervalo, sí, que para series de potencias, en realidad todo se reduce a calcularle su radio de convergencia, este radio de convergencia ρ. Entonces, calcular las regiones de convergencia para series de potencias, pues no va a ser tan complicado.
De hecho, va a ser bastante simple. Se va a reducir a calcular este valor límite. Pero en efecto, sí, vamos a tener que calcular las regiones de convergencia. Igual y la presentación que estoy haciendo la debí haber hecho de una manera diferente. Primero ver algunos ejemplos muy concretos y luego ver la parte teórica. Pero bueno, lo estoy haciendo al revés. Estoy introduciendo más, primero los conceptos más teóricos y poco a poco lo vamos a ir matizando con algunos ejemplos ya más cercanos a nosotros. Entonces, fíjense, vamos a calcular algunos ejemplos. Voy a tomar esta serie de potencias, la serie de potencias xk sobre k factorial, y en los ejemplos siguientes, pues vamos a calcularle los radios de convergencia de estas series. Entonces, de acuerdo al teorema anterior, los radios de convergencia de una serie de potencias se pueden calcular mediante esta expresión, como ese valor límite, donde los términos A sub k son los coeficientes de la serie de potencias. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tengo aquí, ¿quién jugaría el papel de los coeficientes A sub k? Bueno, para poder identificar quiénes serían los coeficientes, debemos reescribir a la serie de potencias, pues como su forma genérica, que es la que tengo allí. Bueno, ahí todavía la podría reescribir un poco mejor. La podría poner como desde K0 hasta infinito, de 1 sobre K factorial por X menos 0 a la K. Entonces, si hacemos una identificación o una comparación, así casi directa, ¿quién jugaría el papel del punto X sub 0? El papel del punto X sub 0 pues lo estaría jugando el punto 0, en este caso. ¿Y quiénes serían los coeficientes A sub K? Bueno, pues por una simple comparación, los coeficientes A sub K serían estos factores de 1 sobre K factorial. Entonces, cuando trabajemos con series de potencias, debemos ser capaces de identificar plenamente esos dos elementos. ¿Cuáles son los coeficientes de la serie de potencias? Y alrededor de qué punto está siendo desarrollada esa serie de potencias. El punto sobre el cual se desarrolla la serie de potencias es el punto X sub 0, que para el primero de los ejemplos, ese X sub 0, pues estaría jugando o estaría tomando el valor de 0. Bueno, entonces ya una vez identificados los coeficientes de la serie de potencias, ¿cómo calculamos el radio de convergencia de la serie? Bueno, pues hacemos uso de esta expresión que involucra el límite de los cocientes de los coeficientes en K y en K más 1. Para este caso muy particular, como ya dije, el A sub K sería 1 sobre K factorial, el X sub 0 sería 0, y al momento de calcular el radio de convergencia, pues aparecería esta expresión que tengo aquí. Simplemente estoy sustituyendo quién juega el papel de A sub K y quién jugaría el papel de A sub K más 1. ¿Quién sería el A sub K más 1? Pues lo único que habrá que hacer es cambiar a la K por K más 1 y con eso identificamos que el A sub K más 1 es 1 sobre K más 1 factorial. Entonces, haciendo uso de la expresión para calcular el radio de convergencia, aparece esa expresión que tengo allí. Bueno, ese límite, para poderlo calcular, hay que hacer un poco de álgebra básica. En ese caso particular, hacemos uso de la regla del sándwich, separamos al factorial del numerador, el k más 1 factorial, lo separo como k más 1 por k factorial, se eliminan aquí los k's, y ese límite se reduce a calcular el valor límite que tengo en esa parte. El límite cuando k tiende a infinito de ese factor de 1 sobre k, de k más 1, pues va a ser infinito. Espero que para todos sea más o menos claro. ¿Eso qué significa? Significa que esta serie de potencias pues tiene un radio de convergencia infinito. Es decir, es una serie de potencias centrada en el punto X sub 0 y recuerden que el ρ lo que determina es la región de convergencia. En este caso, como el radio de convergencia es infinito, pues en realidad la serie va a converger dentro de toda la recta real. ¿A qué me refiero con que va a converger dentro de toda la recta real? Pues desde lo siguiente, fíjense, déjenme borro lo siguiente. Déjenme explorar un poco a la serie. Pero,
Ahí está, fíjense. La serie de potencias que nosotros tenemos es esta, es 1 sobre k factorial por x a la k desde k0 hasta infinito. A las series de potencias conviene pensarlas como si fuesen funciones. Yo le voy a poner un nombre a esta función, le voy a llamar phi. Ya calculamos sus parámetros principales, los coeficientes a sub k, el punto sobre el cual está siendo desarrollada la serie de potencias, y ya calculamos también su radio de convergencia, que resultó ser infinito. Bueno, esta radio de convergencia nos da la región donde la función vista como serie de potencias, o mejor dicho, la serie de potencias vista como función, pues está de alguna forma bien definida. Recuerden que el radio de convergencia siempre está centrado en el punto x sub 0 y habrá que construir un intervalo alrededor de ese punto de radio ρ. Como en este caso el ρ fue infinito, eso significa que la convergencia se da prácticamente en toda la recta real. No importa qué valor de x nosotros tomemos, la serie de potencias va a estar bien definida. ¿A qué me refiero con que está bien definida? Fíjense, esa serie de potencias vista como función, pues la podemos evaluar. Por ejemplo, si la evaluara en el punto 1, por ejemplo. Si la evaluara en el punto 1, ¿qué valor obtendría? Obtendría lo siguiente, quedaría 1 sobre k factorial por 1 a la k. Y eso se vuelve simplemente una serie, que es 1 sobre k factorial. Si yo la evalúo en algún otro punto, por ejemplo en 2, ¿qué es lo que yo obtendría? Bueno, pues me quedaría algo así, me quedaría 1 entre k factorial por 2 a la k igual a la serie de k infinito de 2 a la k sobre k factorial. Entonces nosotros podemos evaluar a la serie de potencias, pues prácticamente en cualquier valor de x. La región de convergencia, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es precisamente en qué valores la serie va a estar bien definida, es decir, va a producir un resultado convergente. Profe, Sí, una pregunta. El criterio que usó, bueno, el que mencionó antes es el del cociente, el de la razón. es el del cociente, aunque la prueba del cociente está hecha para series de números reales. Para llevarlo al contexto de series de potencias, hay que hacer algún razonamiento previo, no es inmediato, aunque tampoco es tan complicado, en el que uno toma a la serie de potencias y uno se pregunta para qué valores de x se va a tener garantizada la convergencia, se le aplica la prueba del cociente, como usted dice, para un x fijo, y de allí sale la fórmula que estamos utilizando para calcular ρ. En efecto, es una consecuencia de la prueba del cociente. Aunque la prueba del cociente, para series de números reales, es al revés, los coeficientes. Creo que es el de... A ver, déjenme lo pongo. Déjenme cómo la tengo. Sí, en la prueba del cociente, estos coeficientes están invertidos. Es AK más 1 sobre AK. Ah, sí, En este caso, están al revés. Y ocurre por lo que le digo, que en realidad es una consecuencia de la prueba del cociente, pero no es inmediata. Hay que hacer algunos razonamientos que yo estoy omitiendo aquí. Ya estoy presentando casi el resultado final de la fórmula para calcular el radio de convergencia. ok, profe, muchas gracias. Sí, esa era mi duda, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está. Entonces, dado una serie de potencias, las series de potencias las podemos ver como funciones y al evaluarlas en un punto X muy particular, la serie puede converger o puede no converger. La región donde va a quedar garantizada la convergencia va a ser dentro de esta región, que es un segmento centrado en el punto X sub 0 de radio ρ, donde ρ se le llama el radio de convergencia de la serie y se puede calcular de esta forma. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver. Tengo por aquí algo más. Bueno, fíjense, ahí vienen algunos ejemplos más. De hecho, vienen las soluciones, pero me gustaría que ustedes calcularan los radios de convergencia de estas dos series. Ah, bueno, no, creo que ahí traigo algunos ejemplos más, ¿no? Mejor desarrollo mis ejemplos.
Fíjense, aquí tengo otra serie de potencias, que es esta, y entonces ellas voy a calcular el radio de convergencia. Fíjense, en esta serie de potencias, para poder calcular el radio de convergencia, lo primero que debemos hacer es obtener sus parámetros, cuáles son los coeficientes y alrededor de qué punto está centrada la serie. Déjenme un poquito y pongo otra vez esto, porque salió una ventana emergente. Ahí está. Chiva. Ahí está. Bueno, entonces ejemplo 2. Tomemos esta serie de potencias, calculemos su radio de convergencia, identifico cuáles son sus parámetros, los coeficientes A sub k, alrededor de qué punto está centrada la serie, y calculo el radio de convergencia, que es básicamente con la misma expresión, la misma fórmula. ¿Cuál es esa expresión? Es el límite cuando k tiende a infinito del coeficiente A sub k sobre el AK más 1. En este caso, el A sub k es 1 sobre 3 a la k, que sería este factor, y el punto x sub 0 igual a 0 es sobre el cual está desarrollada la serie. Bueno, entonces, identificando todos esos elementos, calculo el radio de convergencia, debo calcular el límite de esa expresión, y perdí la... Perdón. Algo pasó. Listo. Bueno, entonces calculo este límite. Antes de calcular el límite, creo que se puede reducir. Por ejemplo, el 3k más 1 sobre 3k, pues se reduce simplemente a un 3. Y ya tengo un radio de convergencia. Fíjense, en este segundo ejemplo muestra, bueno, este y el anterior, muestran que puede ocurrir casi cualquier cosa. En el anterior, el radio de convergencia resultó ser infinito. Eso me decía que la convergencia se da prácticamente en toda la recta real. No importa a qué punto seleccionemos, la serie de potencias va pues, a estar bien definida. En este segundo ejemplo, el radio de convergencia ya no resultó ser infinito, resultó ser finito, resultó tomar el valor de más 3. Bueno, eso me va a producir la siguiente región de convergencia, que es esta. Siempre la región de convergencia es un intervalo centrado en el punto x sub 0 de radio ρ. Es decir, es x0 menos ρ y x0 más ρ. Que en este caso muy particular se convierte en ese segmento, el que va de 0 menos 3 a 0 más 3, es decir, de menos 3 a 3. Por lo tanto, la región de convergencia, para este segundo ejemplo, ya no es toda la recta real, es el intervalo únicamente que va de menos 3 a 3. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo tomara algún punto fuera de la región de convergencia, por ejemplo el 4, y evaluara a mi serie de potencias en ese valor, pensando a la serie de potencias como una función, que la estoy pensando de esta manera, entonces lo que ocurrirá es de que eso me va a producir una serie divergente. De hecho, quedaría algo así. Quedaría algo de esta manera y esa serie pues va a diverger. Si yo elijo evaluar a mi serie de potencias en puntos que se encuentren fuera de la región de convergencia, entonces la serie de potencias pues, simplemente va a diverger. Si la evalúo dentro de la región de convergencia, entonces la función se vuelve convergente. Bueno, entonces el ejemplo anterior muestra que el radio de convergencia puede ser infinito y ese segundo ejemplo muestra que puede ser pues, finito, tomar algún valor finito como 3, por ejemplo. Un tercer ejemplo sería el siguiente, que es este. Es esta serie de potencias. Para calcularle su radio de convergencia, identificamos quién es el coeficiente A sub k, alrededor de qué punto x sub 0 están desarrollados, y pues calculo su radio de convergencia con la misma expresión del límite de AK sobre AK más 1. En este caso muy particular, me queda ese cociente. Reduciéndolo algebraicamente, se reduce este valor límite, y espero que para todos sea claro que ese límite pues es 0. El límite cuando k tiende a infinito de 1 entre k más 1, pues es 0. Fíjense que en este caso, el radio de convergencia
resultó tomar el valor de 0. ¿Eso qué significa? Que la región de convergencia se reduce a un solo punto. Es decir, la serie de potencias converge solamente en el punto x sub 0, que en este caso es el 0. Y ya, si seleccionamos algún otro punto y evaluamos a la serie de potencias, pues entonces no va a haber convergencia. Entonces, para las series de potencias, en realidad puede ocurrir casi cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Pues que el radio de convergencia puede ser desde infinito, puede tomar un valor finito, ser un valor numérico, o también puede tomar el valor de 0. Puede ocurrir casi cualquier cosa con el radio de convergencia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo separa el denominador como K más 1 por K factorial? Pues por las propiedades de los factoriales. El K más 1 factorial se define como ¿quién? Como 1 por 2 por 3 por 4 por K más 1. Es la definición pues, del factorial. Y el producto de los primeros términos de 1 por 2 por 3 por K, pues se vuelve precisamente K factorial. Entonces se puede separar el K más 1 factorial, se puede separar como K factorial por K más 1. Gracias, No sé si profe. eso. Ok. Profe, si el límite es diferente de 0, diverge, ¿verdad? A ver, nuevamente otra vez su pregunta. Si el límite es diferente de 0. Diverge, Ajá. ¿verdad? No. Una serie se dice divergente si, por ejemplo, no una serie, un límite, perdón, un límite se dice divergente si toma, por ejemplo, este valor, que sea infinito. Si es infinito, entonces se dice divergente. Si toma un valor finito, como 3 o como 0, entonces el límite es convergente. Ok, profe. Ok. Bueno, me gustaría que intentaran calcular los radios de convergencia de estas dos series de potencias. ¿Sí podrán calcularlo? Sí, profe. Sí, profe. A ver, vamos a ver. La fórmula sería el límite cuando K tiende a infinito de AK sobre AK más 1. Sí, en efecto, la expresión para calcular el radio de convergencia no cambia nunca, es esta. Esa es la expresión así general. Bueno, si quieren tomen nota de la expresión y lo regreso a los enunciados. Sí, profe, ya tomé.
Ok. Dicen que ya. ¿Cuánto obtuvieron? Creo que es de -1 a 1, ¿no, profe? A ver, en el primero dice que el radio de convergencia fue 0. A mí también me dio De- 0. Ok. A mí me dio 1. A mí también me dio 1. A mí también me dio 1. A mí también me dio También me uno. dio 1. Y en el segundo, 0. Infinito. infinito. Ok. A ver, pues vamos a hacer los cálculos, ¿no? De hecho, aquí se puede, aquí tengo los cálculos. Bueno, en el primero, bueno, a ver, déjenme. Espera, bien, tomo nota. Ujú. Bueno, en el primero la serie de potencias había sido, esta era K, X a la K, desde K0 hasta infinito. Y bueno, los coeficientes son, pues, el A sub K es K, y el A sub K más 1, pues es K más 1. Y al momento de aplicar la expresión para el radio de convergencia, pues hay que calcular ese límite, el límite de K sobre K más 1. Y ese límite converge a 1 porque para poderlo calcular, este K entre K más 1 se multiplica y se divide por la potencia más alta. En este caso es 1 en K. Entonces K por 1 en K es 1, K por 1 en K es 1 y 1 por 1 en K es 1 en K. Y se lleva a esta representación. Y ya de allí es fácil ver que el límite cuando K se va a infinito, en particular de 1 en K, pues va a converger a 0. Y por lo tanto el radio de convergencia pues es 1. ¿Sí lograron obtener algo así? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, y bueno, ya no lo puse, pero el X sub 0 es 0. Entonces, el intervalo de convergencia, que es X0 menos ρ, X0 más ρ, se vuelve menos 1,1. -1 a 1, sí, profe. Sí, sí. Aquí es la convergencia. En ese segmento. Fíjense que la teoría dice que la convergencia está asegurada en el intervalo abierto. Porque en los puntos frontera, justo en -1 y en 1, o en los puntos frontera en general, puede o no haber convergencia. O sea, no puede ocurrir casi cualquier cosa. Habrá casos en los que hay convergencia, casos en los que sí, casos en los que no. Entonces no hay un teorema que gobierne lo que va a ocurrir en los puntos frontera. En donde sí está garantizada la convergencia es en el intervalo abierto. Allí sí está garantizado. Si ya uno quiere conocer un poco qué es lo que pasa en los puntos frontera, pues hay que hacer un análisis posterior. Bueno, ya está el primero. Y en el segundo, fíjense, en el segundo, pues a mí me dio 0. ¿Cuánto habían dicho que les había dado? ¿0? ¿Alguien te había dicho 0? Un compañero dijo infinito, a mí sí me dio 0. Ok. Sí, dije infinito, pero no ya. Corroboré. Ok, ahí está. Sí, bueno, pues ahí están mis cálculos. El cálculo del radio de convergencia es un poco más complicadillo, ¿no? Aquí, un poco más engorroso. Los coeficientes de la serie son K a la K. Y el AK más 1, pues es K más 1 elevado a la K más 1. Al momento de formar a la expresión que define a la serie de potencias, pues aparece ese cociente. Y bueno, ahí hacemos algunos cálculos.
no es tan directo, hay que manipular bien los límites. El K más 1 elevado a la K más 1 en particular, lo separamos de esta forma, luego agrupamos estos términos, los agrupo así con esos otros, y el K entre K más 1 lo reescribo de esta manera, multiplico por 1 en K en el numerador y en el denominador, y bueno, lo reescribo hasta llevarlo hasta esta forma. Y lo llevo a esa forma porque este límite, espero que sea un límite conocido por ustedes, el límite de 1 más 1 en K elevado a la K cuando K tiene infinito, eso es un límite famoso, eso converge al número E. Entonces, este límite converge a 1 en E, y pues ya, digamos, ese factor queda acotado, queda gobernado por el 1 en E, y el que converge a 0 es este otro factor. El de 1 entre K más 1, cuando K se va a infinito, converge a 0. Entonces, el límite de un producto es el producto de dos límites. Bueno, siempre y cuando ambos límites existan de manera independiente, en este caso se cumple. Y ya de allí aparece que el radio de convergencia pues es 0. ¿Comentarios o preguntas con ese límite? Profe, una pregunta. ¿Aquí también sería válido usar el criterio de la raíz o eso solo es para series? Digo, una sucesión. Es que está mezclando cosas, ¿no? Porque el criterio de la raíz y del cociente son para series de números reales. Series de números reales. Y lo que nosotros tenemos son series de potencias, que son un caso especial de series de funciones. Es decir, no es una serie de números reales que está convergiendo, sino es una sucesión de funciones, que es un poco más complejo. Ok, es que sí me quedé muy tanqueado con lo del cálculo 2. Entonces, quizás se pudiera hacer, me parece que sí hay, pero habría que adaptar estos teoremas para ver cómo calcular el radio de convergencia. Entonces, quizás sí, pero habría que hacer algunos cálculos ahí. Profe, Bueno, sí. ahí en esta parte, el 1 elevado a la K siempre va a ser 1. Por eso se pudo quitar esa parte. ¿Cuál dice? Dice, ¿ese factor dice? Ah, no, ya. Este, ¿no? Sí, Sí, claro, pues el 1 elevado a la K, pues es 1 por 1 por 1 por 1, K veces. Pero por propiedades del neutro aditivo, pues 1 por 1 es 1, por 1 es 1, etc. Y pues da 1. Sí. Ok. Bueno, pues ya está. Entonces, como ven, los radios de convergencia los podemos calcular mediante la expresión de el límite del AK sobre el AK más 1 cuando K tiende a infinito. Y la región de convergencia de la serie de potencias quedará determinada por este intervalo, que es x0 menos ρ hasta x0 más ρ. Esta es la que le vamos a llamar región de convergencia de la serie de potencias. Fuera de la región de convergencias, puede ser que la serie no converja, pero dentro de la región de convergencias, la convergencia va a estar garantizada. Bueno, de hecho, fuera de la región de convergencia no hay convergencia. Los únicos puntos fuera que pudieran ser convergentes son los puntos de la frontera. Pero si nos vamos más allá del segmento, ya no hay convergencia. Bueno, ¿algún comentario, pregunta hasta ahorita? Profe, una pregunta. ¿El x0 siempre va a ser 0? No. Puede tomar algunos otros valores. De hecho, justo con lo que voy a ver a continuación, se aclarará un poco mejor el significado del x sub 0. Porque la serie de potencias, así como creo que todos los ejemplos que he desarrollado habían sido alrededor del x sub 0 igual a 0, todos, salvo quizás uno por allí, pero en general todos. Pero no, las series de potencias en general pueden estar desarrolladas
alrededor de algún otro punto. No tiene por qué ser el 0. Con lo que voy a ver a continuación, igual y se va a aclarar un poco más el significado de ese punto x sub 0. Pero bueno, entonces, pues digamos, para poder... Ahí está. Bueno, un teorema un poco teórico todavía adicional. Ya quiero ir terminando con esa parte teórica. Dice que dada una serie de potencias, la serie de potencias, insisto, hay que pensarlas como si fuesen funciones. Es decir, como si fuese una cierta función phi que está definida pues, de esta manera así tan extraña, ¿no? Como una serie de potencias. El radio de convergencia o la región de convergencia la podemos pensar como el dominio de la función. Recuerdan que cuando uno estudia por primera vez los cursos de cálculo, aparecen las funciones básicas, los polinomios, las raíces, la función exponencial, etc. Y de las primeras cosas que uno aprende acerca de funciones es a investigar los dominios de una función. Bueno, pues la región de convergencia jugaría precisamente el papel del dominio de una función definida como una serie de potencias. Bueno, un primer teorema nos dice que si tenemos una función definida como una serie de potencias, entonces se pueden definir a la serie derivada y a la serie integrada. La serie derivada es simplemente derivar término a término a la serie de potencias. Aquí voy a hacer una observación técnica que más adelante va a ser muy importante a la hora de hacer ya algunos cálculos muy particulares. La serie de potencias, si nosotros la desarrollamos, tiene esta forma, es a sub 0, a1x, a2x cuadrada, etc. La serie derivada lo único que hace es derivar término a término cada uno de los elementos de la serie. Es decir, por ejemplo, si derivo esa expresión en general, pues obtengo esta que tengo aquí. Sería k por a sub k por x a la k más 1. Hasta allí todo quedaría diciendo, pues sí, todo está bien. Pero hay un pequeño detalle. Cuando se deriva término a término, el primero de los factores es un término constante, no depende de la variable x. Entonces, al momento de calcular una de las derivadas, la derivada de ese factor, pues se vuelve 0, porque la derivada de una constante es 0. Profe, ¿y en el Eso, de la derivada no sería menos 1? perdón, no lo entendí muy bien. ¿Ahí no sería menos 1 o si es más 1? ¿Por qué menos 1? Ah, no. Pensé que era la de integración. No. Sí, sí. Sí, no. Fíjense, cuando calculamos la serie derivada, la derivada del primer término, que es una constante, se vuelve 0. De hecho, cada uno de estos factores, el primero de ellos, lo estamos obteniendo con el valor de k igual a 0. El término que sigue, que ya no es un término constante, sino que ya tiene una potencia de x, ser una x, al momento de derivarla, ya no se vuelve 0, produce simplemente el coeficiente de la x, el a sub 1. Y así todos los demás. Para k sub 2, la derivada de ese factor, pues se vuelve este término y así todos los demás. En especial el primero, como digo, para k sub 0, el primero se vuelve 0. Eso tiene como consecuencia que al momento de calcular a la serie derivada, los índices se recorren una unidad. Es decir, si la serie de potencias inicia en k igual a 0, la serie derivada habrá que recorrerla una unidad. ¿Y eso por qué? Pues porque el primero de los términos, que corresponde a k igual a 0, pues se anuló ante el proceso de derivación. Se puede quedar allí, pero en realidad es como meter un 0 superfluo. Entonces, para simplicidad de los cálculos y que los cálculos se vuelvan un poco mejores, cuando digo los cálculos me refiero ya a lo que está por venir después, conviene al momento de tomar a la serie derivada, derivar término a término, pero recorrer los índices. Si la serie original inicia en K0, entonces la serie derivada que inicie en K igual a 1. Es un hecho ahí, un pequeño detalle técnico importante. Pero bueno, entonces se define la serie derivada, derivando término a término, y se define la serie integrada. Allí no hay mucho misterio. La serie integrada es integrar término a término. Profesor, Y sí, diga. en la serie derivada sí definitivamente no es x a la x menos 1 para que sí dé. No es.
Dijo Es K menos 1, perdón. Sí, X a la K menos 1. Ya. Sí, sí, aquí creo que tienen razón ustedes, ¿no? Aquí es X menos 1. Sí. Esa. Bueno, ahí está. Sí, tienen razón. Bueno, entonces un teorema importante, bueno, no importante, un teorema que vamos a estar usando es este, que nos va a decir que tanto la serie derivada como la serie integrada, ambas series van a tener siempre el mismo radio de convergencia. Eso es importante porque cuando comencemos a hacer los cálculos, vamos a trabajar casi indistintamente tanto con la función como con la serie derivada, como con la serie integrada. Y resulta que todas esas series tienen siempre el mismo radio de convergencia. Entonces, eso nos va a ayudar porque pues vamos a tener confianza en que al hacer todos los cálculos no habrá puntos donde se indeterminen las funciones. Es un detalle ahí teórico que le da como soporte a los cálculos. Y la demostración del teorema es muy simple, pues calculando el radio de convergencia, así tal cual. Por ejemplo, para la serie derivada, si aplicamos la fórmula que habíamos venido comentando, aparece esa expresión que está allí. Esa expresión se puede reescribir de esta manera y el límite en especial de k entre k más 1 cuando k se va a infinito, el límite de ese factor es 1, el de este. Este converge a 1 y toda la responsabilidad de ese límite queda en términos de este cociente, que es precisamente lo que habíamos definido como el radio de convergencia de la serie de potencias original. Es decir, el radio de convergencia de la serie derivada, aplicando la fórmula tal cual, recupera el límite de la serie original. Entonces, eso está muy bien porque entonces tanto la serie como la serie derivada como la serie integrada, todas van a mantener el mismo radio de convergencia. Bueno. ¿Comentarios, preguntas, ahorita? ¿Nada? No, profe. Bueno, hasta ahí todo está muy bien, aunque es un poco árido, es algo abstracto, porque como no estamos muy acostumbrados a trabajar con series de potencias, pues está muy bien, digamos, de que nos hablen de las series de potencias, que tienen su radio de convergencia, etcétera, pero como no tenemos mucha experiencia con ellas, pues igual y no nos dice así gran cosa. Entonces, vamos a recordar un método para obtener desarrollos en series de potencias de una función. Que en realidad no es que los vamos a obtener, ya ustedes ya conocen esos métodos. Y el método al que voy a recurrir, pues es el de los polinomios de Taylor. En sus cursos de cálculo, ¿lograron ver a los polinomios de Taylor? Sí, profe, en cálculo 1. Por mi parte, no. Ok, por su parte no. Entonces unos sí, alguien dijo que en cálculo 1 sí, otros dijeron que no. Bueno, pues lo recordamos para aquellos que ya lo vieron y para aquellos que no, pues lo vemos. Y así muy rápido, ¿no? Y van a ver que no es tan complicado. Eso de los polinomios de Taylor, de alguna forma, va a acercarnos al concepto de serie de potencias, sin estar tanto en la abstracción, porque lo va a vincular Profe. directamente con las funciones que conocemos. Sí, diga. Una pregunta rápida. El de Taylor y el de Maclaurin no es el mismo, ¿verdad? Son diferentes. Lo que pasa es que el de Taylor es alrededor de un punto x sub 0 arbitrario y el de Maclaurin es para el caso especial en el que x sub 0 es el 0. Es decir, Maclaurin es un caso particular del de Taylor. Pero bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, pues vamos a recordar algo muy rápido de los polinomios de Taylor para acercarnos un poco más a las series de potencias. Para empezar, dada una función de clase C infinito, es decir, que admite derivadas de todos los órdenes y se mantiene continua, etc. Es una función muy bonita, que no tiene prácticamente problemas. Se dice que tiene un desarrollo de Taylor si ese desarrollo, o mejor dicho, si la función se reescribe
de esta manera. En esos factores que están allí, el FK representa la késima derivada de la función. La késima derivada de la función. Y X sub 0 es el punto sobre el cual se está desarrollando al polinomio de Taylor de la función. Dada una cierta función, la función se puede desarrollar alrededor de cualquier, bueno, no de cualquiera, pero pensemos en cualquier punto X sub 0 de la función. X sub 0 es el punto sobre el cual se está desarrollando el polinomio de Taylor de esa función. Y el polinomio de Taylor pues satisface, o mejor dicho, el desarrollo en serie de Taylor no es otra cosa más que esa fórmula que está allí. Las sumas parciales del desarrollo de Taylor se ve de esta forma y reciben el nombre de polinomio de Taylor de grado n alrededor del punto X sub 0. La única diferencia entre la primera expresión y la segunda es que en el desarrollo de Taylor general la suma se extiende hasta infinito. Y en el polinomio de Taylor, la suma se extiende hasta un n finito. Entonces, cuando sumemos n, una cierta cantidad finita de términos del desarrollo de Taylor, a eso le vamos a llamar el polinomio de Taylor de grado n alrededor del punto X sub 0. Bueno, pues resulta que estos polinomios de Taylor, pues en realidad son sumas parciales del desarrollo en serie de Taylor de una función. Bueno, para quitarnos un poco encima la abstracción, vamos a resolver este problema. Fíjense, nos dice, encuentre al polinomio de Taylor de grado 3 y 4 y 5 de las funciones siguientes alrededor de los puntos indicados. Elabore las gráficas de las funciones, además. Entonces nos van a dar algunas funciones, f, y nos van a pedir calcular algunos polinomios de Taylor de grado 3, de grado 4 y de grado 5 alrededor del punto x0 que nos van a indicar. Ahorita nos van a decir quién es el punto x sub 0 sobre el cual vamos a hacer los desarrollos. Y lo pongo en ese orden porque cuando calculemos al desarrollo de Taylor, pues siempre va a depender de esos parámetros. Va a depender obviamente de la función, el grado del polinomio de Taylor que queramos obtener y del punto sobre el cual estemos desarrollando al polinomio. Bueno, pues vamos a hacer los ejemplos. En el primero nos están dando esta función, la función exponencial, y nos piden que la desarrollemos alrededor del punto x sub 0 igual a 0. Y nos piden hacer algunos cálculos, creo que habían sido de qué grados, de grado 3, 4 y 5. Bueno, tienes el polinomio de grado 3, el primero. Pues sería simplemente esta expresión. Recuerden que la forma general del polinomio de Taylor, la voy a escribir aquí, había sido fk evaluada en x0 sobre k factorial por x menos x0 a la k. Desde k0 hasta n, donde n es el grado del polinomio. Entonces, esas expresiones son precisamente las que están apareciendo aquí. Cada una de estas. La primera es para K1, la otra es para K0, esta es para K2 y esta es para K3. Entonces, como nos piden calcular el polinomio de Taylor de grado 3 en el primero de los casos, la suma la extiendo solamente hasta K igual a 3. Entonces voy poniendo todos los términos. Digamos, la primera etapa para obtener el polinomio de Taylor es pues desarrollar todos esos factores. Y lo segundo ya sería ir calculando las evaluaciones de las derivadas que aparecen allí. ¿Cuáles derivadas? Pues las derivadas que mencionan en esta parte. Esta es la primera derivada evaluada en x0, esta es la segunda derivada evaluada en x0, la tercera derivada y la función. Bueno, la función involucrada en este caso muy particular es la función exponencial. Entonces calculo a sus derivadas. Las derivadas de la función exponencial siguen siendo la misma función exponencial. El punto x sub 0 sobre el cual me piden desarrollar el polinomio de Taylor es el 0. Entonces evalúo a las derivadas en ese punto, en 0. Al hacer las evaluaciones, como todas las derivadas son la función exponencial, pues todas se vuelven la unidad y sustituyo pues, todos los valores de las derivadas. Fíjense que son las derivadas evaluadas en el punto x sub 0. Entonces las evalúo en x sub 0, todas me dan 1 en este caso muy particular, y obtengo
pues esta expresión para mi polinomio de Taylor. Este es el polinomio de Taylor de grado 3. Si yo quisiera obtener no el de grado 3, sino el de grado 4, ¿qué es lo que haría? Pues voy sumando los mismos términos que definen al polinomio de Taylor, pero ahora la suma la llevo hasta 4. Entonces la llevo hasta 4. Hay que calcular una derivada más. En particular esta cuarta derivada. Aunque es fácil darse cuenta que la cuarta derivada de la función, como es la función exponencial, pues seguirá siendo la misma función exponencial. Y al evaluarla en 0, pues me va a volver a dar 1. En este caso en particular. Entonces calculo las derivadas, ya sé que esta también me va a dar 1. Y fíjense que todos los primeros términos coinciden con los primeros términos del polinomio de Taylor de grado 3. Entonces, si ya calculamos un polinomio de Taylor de grado inferior, ese mismo nos ayuda a obtener los de grados superiores. Entonces, el primero es el de grado 3, sustituimos todo el polinomio y pues añadimos el que nos hace falta, ¿no? Que es este. Y ya, aquí tendríamos nuestro polinomio. Ese es el de grado 3 y ese es el de grado 4. ¿Preguntas, comentarios hasta ahorita? No, profe. ¿El de hasta abajo no es de grado 5, profe? Sí, perdón, me equivoqué. Es que me parece que allí mismo puse el de grado 5, ¿no? Así muy rápido. Es el de grado 4. El de grado 5, creo que ya no, omití los cálculos, pero el de grado 5 habría que añadirle un término más, ¿no? Que sería parecido a este, pero en lugar de 4, pues 5. Y aparece este polinomio. Bueno, todos esos polinomios que están allí, ¿qué es lo que están generando? Antes de ir a la gráfica esa. Lo que están generando es un desarrollo en serie de potencias de la función original. ¿Cuál es la función original? Es la función exponencial. Entonces, todo este desarrollo es aproximadamente la función exponencial. Todo este sería la función exponencial. No, aproximadamente la función exponencial. En realidad, para que logre darse una igualdad, ¿qué es lo que se necesitaría? Lo que se necesitaría es hacerlo no con n3, 4 o 5, no. Sería hacerlo con n igual a infinito. Si lo hacemos con n igual a infinito, entonces la serie de potencias que va a aparecer, pues va a representar precisamente a la función exponencial. Para visualizar esto de las aproximaciones, fíjense aquí puse algunas gráficas. De hecho, creo que lo podría hacer mejor, porque ahí ya las había puesto en... Bueno. Había como tomado una captura de pantalla, ¿no? Pero fíjense, voy a comparar a la función exponencial, e a la x, versus sus polinomios de Taylor. Que habían sido, ¿cuáles? Habían sido el de grado 3, había sido 1 más x cuadrada sobre 2 factorial, más x cúbica sobre 3 factorial, ¿no? Ay, pero esta y está mal. Y fíjense cómo se ven las gráficas. Las gráficas se ven como muy cercanas una a la otra. Es decir, la función exponencial es la de color azul y el polinomio de Taylor de grado 3 es la de color rojo. Y como ven, ambas están como muy cercanas una de la otra. Eso significa que ambas funciones se están aproximando mucho entre sí. La ventaja de estos polinomios de Taylor es de que mientras más alto sea el grado del polinomio, la aproximación va siendo cada vez mejor. Voy a poner el de grado 4. El de grado 4
es el siguiente. Es cuarta sobre 4 factorial. Igual de grado 4. Y fíjense, ya son tan cercanos uno del otro que ya ni siquiera se distinguen, ¿no? El de color verde se supone que es el de grado 4. Por supuesto no son iguales. Por ejemplo, le voy a pedir que haga la gráfica solamente entre -1 y 1. Bueno, todavía se siguen pareciendo mucho. Le voy a pedir mejor que la haga entre 0 y 0.1. Ay, se van a seguir pareciendo mucho. Entonces se ven casi iguales. Mejor entre 0 y 10. Ahí está. Fíjense, en los primeros valores, entre 0 y 4, todavía siguen siendo muy parecidas unas con otras, ¿no? Ya para valores más grandes, ya empiezan a separarse unas de las otras. Se separan porque estoy usando hasta grado 4. Si aumentara el grado, 5, 6, o en su defecto si pudiera poner infinito, o sea, toda la serie de potencias completa, entonces no habría diferencia entre una y otra. Es decir, en realidad la función exponencial admite este desarrollo como serie de potencias. Es esta. ¿Cómo lo sé? Pues con los polinomios de Taylor. Los polinomios de Taylor, el de grado 3, el de grado 4, el de grado 5, habían sido exactamente de esa manera. Entonces, fíjense que mediante los polinomios de Taylor podemos llegar a obtener representaciones como series de potencias de la función. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Vamos a estar usando el desarrollo de Taylor para desarrollar potencia. Más adelante sí, porque en base a él se va a sustentar un método de solución de series de ecuaciones diferenciales. Entonces, no tanto que lo vamos a usar, sino, bueno, lo vamos a usar todavía incluso un poco más que en los cursos de cálculo. Bueno, fíjense, a manera de ejemplo o de ejercicio, déjenme ver si tengo. Bueno, ahí están todos los cálculos, pero me gustaría que obtuvieran los polinomios de Taylor de esta función, que obtengan ahí yo obtuve los de grado 3, 4 y 5. Entonces me gustaría que ustedes repitieran los cálculos, que obtengan el de grado 3, el de grado 4 y el de grado 5. No vean los cálculos, mejor intenten hacer las cosas. Les doy cuál es la expresión. El de grado n es ¿quién? Es la función evaluada en x0 más la primer derivada evaluada en x0 sobre 1 factorial por x menos x0 más, hasta el grado que queramos calcular. ¿Podrán obtener los polinomios de Taylor? No vean los cálculos, esta parte no la vean. Ahorita la revisamos de cualquier forma. Profe, en una parte anterior decía que x menos x0 también se elevaba a la n en este caso. ¿También va esa parte? Sí, aquí olvidé esa parte, sí, es cierto. Ok, déjenme, lo que hacen sus cálculos, déjenme cerrar la ventana porque empezó a llover.
¿Cómo van? ¿Sí pudieron hacer los cálculos? Sí, profe, todavía no acabo, pero va bien. Ok. Sí, profe, ya quedó. ¿Usted ya los tiene? Ok. Bueno, pues esos son mis cálculos. No sé cómo. Entonces, para ir obteniendo a los polinomios, bueno, pues calculamos a las derivadas de la función. La función es la raíz de x, entonces no es tan difícil. Entonces, calculamos a las derivadas. Y luego hay un error que luego llegan a cometer, que cuando construyen el polinomio de Taylor, toman directamente a las derivadas como si fuesen los coeficientes. Y eso está mal. No son las derivadas, son las derivadas evaluadas en el punto x sub 0. Es decir, estos valores. Si tomamos a las derivadas, las evaluamos en el punto en el que estamos desarrollando al polinomio de Taylor, en este caso el 1, las evaluamos, nos da un valor numérico que no depende de x, y esos son los que usamos como coeficientes para obtener el polinomio. Pero bueno, es un detalle ahí importante. En este caso en particular, bueno, las derivadas son fáciles, como ya dije, la derivada, la función es x a la 1 medio, entonces sus derivadas son 1 medio por x a la menos 1 medio, etcétera, ¿no? Y al hacer las evaluaciones en 1, la variable que se elimina y quedan solamente los coeficientes de las derivadas. ¿Obtuvieron ese polinomio de Taylor para el de grado 3? ¿Este? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Alguien tuvo complicaciones para obtenerlo? Yo, profe, con algo sencillo, con las derivadas. Ok. Porque según yo, espérame, porque según yo en la segunda derivada sería menos un cuarto, pero es un tercio. A ver, vamos a ver. En esta parte es menos 1 medio. Sí, tiene razón. Esa derivada estaría mal, ¿no? Sería menos 1 cuarto de x a la menos 3 medios. Cierto, cierto. Sería algo así. Ahí en el chat que dicen que también le salió diferente. Sí. ¿El salió diferente es el mismo error? Salió un distinto. Sí, de hecho, de la segunda derivada en adelante está mal. Bueno, me salió diferente igual a mí. Sí, sí. A ver, déjame las hago yo. Espérame. Es raíz de x. Voy a quitar esto. Y mejor lo pongo. No verifiqué los coeficientes. Es f de x igual a x a la 1 medio. Luego la primera derivada sería 1 medio por x a la menos 1 medio. Segunda es menos 1 cuarto. Así.
Luego, la tercera derivada sería más 3/8. Y la de grado 4 se vuelve menos 15/16. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Y luego al hacer las evaluaciones en x0 igual a 1, la primera es 1, luego la primera derivada evaluada en 1 es 1/2, la segunda derivada evaluada en 1 es menos 1/4, luego la tercera derivada es 3/8. La voy a dejar hasta ahí para poner el de grado 3, ¿no? Nada más. Me quito esto. Y finalmente, el polinomio de Taylor de grado 3 es ¿quién? Es la función evaluada en x0 más la primera derivada sobre 1 factorial por x menos x0 a la 1 más la segunda derivada entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado más la tercera derivada al cubo sobre 3 factorial. Bueno, entonces ya conocemos todos los coeficientes, ¿no? El primero de ellos, pues es este. Luego el segundo, la derivada, pues la ponemos de aquí. Luego la segunda derivada, pues la ponemos de esta parte. Y la tercera derivada sería, pues esta. Profe, una pregunta. ¿Aquí no va a ser necesario lo del cálculo del residuo también y todo ese rollo? No, no. Es para No, verlo. porque sí, porque en realidad nosotros no vamos a trabajar con los polinomios de Taylor. Aquí lo estamos haciendo con el de grado 3, pues para obtener una representación en series de potencias, pero en realidad nosotros pretendemos trabajar con n igual a infinito, o sea, con todos los términos. Entonces, al trabajar con todos los términos, el término del residuo, pues ya no tendría sentido, ¿no? Porque estaremos pensando trabajar con todos. Bueno, y al hacer la sustitución, va quedando algo así. El 2 factorial es simplemente 2. Y la tercera derivada son 3/8. Listo. Eso me parece que todavía se puede reducir más. Lo voy a hacer por aquí. Se vuelve ¿cuánto? Entonces el polinomio de 3 sería 1 más 1/2 de x menos 1 más o menos. El menos 1/4 entre 2 es 1/8. ¿Sí? Y 3/8 sobre 3 factorial. 3 factorial es ¿cuánto? Es 6, ¿no? Entonces 3/8 sobre 6 sería 3 entre 8 por 6. Luego por la regla del sándwich quedaría más un 16avo. Listo. ¿Ese fue el polinomio de Taylor que obtuvieron? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Sí, coincido. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular el de grado 4, el de grado 5 o el de cualquier grado, pues simplemente vamos añadiendo más términos. Y fíjense que aquí se ve muy bien el significado del x sub 0, porque el punto x sub 0 es el punto sobre el cual está siendo desarrollado el polinomio. Si nosotros pudiéramos obtener toda la expresión de la serie de potencias y calcular su radio de convergencia, el radio de convergencia se da siempre alrededor de ese punto x sub 0. Para esa serie de potencias está alrededor del 1. Bueno, ya habría que hacer el cálculo, ¿no? del supuesto radio de convergencia. Bueno, ¿comentarios, preguntas? Para calcular el radio de convergencia siempre vamos a tener expresiones como las del ejemplo o vamos a tener algunas que estén expresadas en la serie. Cuando dice de las del ejemplo, se refiere a las del primer ejemplo, a los de los primeros que hicimos. Sí, No necesariamente, se van a presentar de todos los tipos posibles.
De hecho, la técnica de series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales, lo que va haciendo es ir recuperando término a término de la serie de potencias. Como que lo va calculando uno a uno. Uno a uno. Sí, sí. Ahorita no se preocupe tanto por el radio de convergencia. Ya verá. Como sería como cuando hacíamos las fracciones parciales, ¿no? No Que entiendo mucho. íbamos obteniendo la transformada inversa de cada término. No tanto así, porque como en la serie de potencias no hay una cantidad finita de términos, o sea, es una cantidad no finita, entonces pues, el ciclo como que no terminaría, ¿no? Se volvería, en este caso de series de potencias. Entonces, más o menos, pero no, realmente no. Bueno, el tiempo se está agotando, entonces, bueno, aquí puse las gráficas. Ustedes también las pueden hacer en Wolfram Alpha. De hecho, no sé ni por qué salió bien, si está mal o no. Bueno, según yo sí. Pero las gráficas deben ser muy parecidas, ¿no? Entre los polinomios de Taylor y la función original. Bueno, ¿comentarios? ¿Preguntas? De mi parte no, profesor. Bueno, entonces, pues vamos a terminar porque el tiempo ya se agotó y ya la siguiente sesión vemos cómo ir usando o por qué necesitamos hacer todas estas cosas de las series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales. Pero bueno, ya la otra sesión lo hacemos. Entonces, pues terminamos.